me estaba poniendo a pensar en algunas cosas y dentro de ellos quiero leer una noticia triste. Vea que se encontró en los periódicos europeos. Se trata de... No sé si me está haciendo... No sé si está no funcionando o que me deje funcionar. Dice la siguiente: la trata de personas en la actualidad. Ustedes saben que la trata de personas es la explotación, el llevar a las personas así. Entonces, el periódico dice lo siguiente: España es uno de los principales países de destino y de tránsito de las víctimas de la trata de personas en Europa. Es uno de las 5 naciones europeas en las que procede el mayor número de traficantes, según la Fundación Urban Week. Esta fundación alerta que 45.000 mujeres al año, dentro de los que están las niñas, son víctimas de trata de personas en España, y el 79% de ellas son utilizadas para explotación sexual. En el caso de los hombres, el 83% sufren explotación laboral de trabajos forzados. Urban Week expresa que la trata es la compra y venta y explotación de niños y adultos con diferentes objetivos, que son el tráfico de órganos, trabajos forzados, explotación reproductiva, pero la explotación sexual es la mayor cantidad en los niños, en las niñas y mujeres. La organización indica además que los principales motivos de este problema es la pobreza, falta de educación, los desastres naturales, las guerras, entre otros factores. Bueno, hay un poco comentario también de esto, y que no quiero porque el tiempo no nos alcanza. Triste ver lo que está pasando, y me pongo a pensar, ese es el objetivo, ese es el propósito de algunas personas que hemos nacido en esta tierra. Por eso trato de hablar en esta mañana el propósito que en cambio nuestro Creador lo hizo para nosotros. A un pastor, cuando le preguntaron cómo descubrió el propósito de su vida de ser un ministro de Dios, él definió así, dijo: todo me llamaba a eso, y si no lo hubiera hecho, Dios me hubiera aplastado, dijo. Pero para muchos parece que la vida es una rutina siempre, donde el martillo sigue martillando, el corredor corre, la lluvia cae, el pastor pastorea. Y así cada uno de nosotros hemos hecho una simple rutina, los trabajos y las actividades que nos toca hacer, sin pensar en algo más profundo y más allá de lo que eso es. Pero ¿cómo sé entonces cuál es el propósito para el cual fui creado y por el que estoy aquí en la tierra? Yo personalmente, después de haber aceptado a Jesús en mis primeros años, aún no entendí lo que significaba encontrar verdaderamente el camino de Dios. Tuvo que pasar mucho tiempo para que mi duro corazón pueda abrirse totalmente a Jesús. Tuve que asistir un buen tiempo a la iglesia, ser discipulado, preguntar a los misioneros todo lo que me inquietaba personalmente a mí, para tratar de entender lo que significaba verdaderamente seguir al Señor. Pero Dios siempre tiene un propósito para cada persona. Pero por nuestra rebeldía nosotros no tratamos de entenderlo o escucharle a Él. Yo sentí que algo me llamaba insistentemente a sentir o a seguir los nuevos caminos que Él me proponía.
pero era para mí entonces incierto. Aun cuando me predicaban el Evangelio, porque de adolescente escuché el Evangelio, y dije también una vez que aceptaba a Cristo en una iglesia cristiana que asistía. Pero no lo hice de corazón seguro, por eso después de un tiempo regresé al mundo. Pero tampoco puedo negar que mi Creador me formaba por medio de una serie de pruebas, y cada vez iba sintiendo más la gloria de Dios que llegaba a mí, y ese propósito era el de constituirme en su hijo. Pero aún no sabía si esta vasija verdaderamente había pasado por el fuego, como algunos de sus siervos lo han tenido que hacer. Las pruebas eran más grandes, eran mayores cuando decidí verdaderamente seguir a Dios. Eso tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Ahí vinieron los mayores problemas. Por ejemplo, cuando serví como líder de la iglesia de Loja, en los lugares de trabajo, con las enfermedades, con los accidentes que tuve que pasar, que pasé. Cuando dejé el trabajo de Loja, cuando vine a trabajar aquí en Cuenca con el ministerio de siervos de Jesús, etc. Pero estoy seguro que todo eso fue o tuvo la voluntad de Dios, porque yo me doy cuenta que al final de cuentas eso sirvió para mi madurez. Luego ustedes conocen ya lo demás de la historia, cuando ya decidimos crear esta iglesia para alabar a Dios con la familia como estamos ahora, y todos aquellos que están dispuestos a hacerlo. Pero la palabra de Dios se cumple porque todos nosotros fuimos creados con un propósito. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 10. Él dice textualmente así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos creados por Dios y para un propósito de ser no como este periódico. Y además preparó eso desde la fundación del mundo para que eso se cumpla. Eso eres tú y eso soy yo. A veces me he preguntado yo si he cumplido a cabalidad el propósito de Dios en cuanto a mi profesión, por ejemplo. No sé si personalmente llegué bien en las clases a mis alumnos, o qué tal hice la música. Y eso me hace pensar también un poco de cómo estoy yo tratando de predicar el Evangelio que en este púlpito frente a ustedes por algún tiempo más, llevando el Evangelio de la palabra de Dios para que se escuche o que las personas puedan entender. Espero que donde quiera que esté, que Dios me dé su misericordia para seguir mostrando el reino de Dios, que nunca se apague el deseo de hablar de Jesús, quien está dispuesto a cambiar la vida de cualquier persona y que nos llama al cielo, y que esa llama nunca se apague de mí, aunque esté más viejo, que donde quiera que pueda hacerlo, lo haga. Por eso yo les animo a todos ustedes, a mi familia, a mis hermanos, que también nunca se dejen robar el propósito, porque tienen ustedes un propósito. No importa si no son predicadores, pero allá donde están, ustedes tienen un propósito dados por Dios. Porque si nosotros perdemos ese propósito que Dios nos ha dado, ya realmente no hay razón de vivir. Vivir con un propósito como esto, o como cualquiera de la calle que no sabe por qué ni para qué, no, ese es un animalito más.
Porque aunque tengas aparentemente recursos económicos o alcances la mayor formación intelectual, pero tú te sentirás que no estás libre. Yo me sentía así en mis primeros años de profesión. No tendrás paz en el corazón porque fuiste hecho para otra cosa, para el reino de los cielos. Tu garantía está más allá, está en el cielo. Porque la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice eso, Colosenses 1, 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación tuvo propósito entonces, para Él, no para otras cosas. Si vas a Jesús, tu visión va a cambiar. Así no compartirás ya eso del mundo que ha caído en una idolatría tan grande, materialista, en un hedonismo que solo quiere dar gusto a la carne, desorden en todos los campos, la soberbia. De manera especial da rienda suelta a la impureza sexual. Por eso hoy sí me da un poco de vergüenza el haber creído en un mundo y haber hasta negado a Dios en mis años de la universidad. Aunque mi Dios, por su misericordia, ahora me ha perdonado. De eso sí estoy seguro. Hoy quiero que juntos tratemos de encontrar el propósito de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque primero fuimos creados, dice su palabra, para alabar a Dios. Vivir en esta creación preparándonos para la vida eterna. Por eso es que mientras vivamos en esta tierra estamos llamados a vivir valores y virtudes establecidos por Dios. Eso es el propósito de Él. Aunque no tengamos muchas cosas materiales que el mundo te exige, que el mundo te trata de convencer, como que tengas educación, como que tengas una alimentación especial o un descanso, o que estés a la moda, o que vivas este tipo de arte, etcétera, etcétera. Esto algunos incluso tratan de introducir hasta en las mismas iglesias. Y a veces hasta no nos damos cuenta, pero es que nos hemos imbuido lo que está allá en el mundo y queremos aquí también estar de esa manera. Pensemos más en la palabra de Dios. No estoy diciendo que el arte, la alimentación, la educación sean malos. No. Estamos tratando de establecer prioridades. Primero está Dios. Y debe todas las cosas tener la visión de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, y dentro de ello está también hasta ayudar a nuestros semejantes, porque eso nos manda también Dios, cuando nos habla de hacer buenas obras. Dios nos pide una vida entregada a Él, una vida más espiritual, pero el mundo ha caído en una inmoralidad, y no solo en el mundo, sino incluso dentro de la iglesia. Por eso la Biblia dice que debemos huir de la inmoralidad, como dice 1 Corintios 6:18. Huyan. Dentro de ello está la fornicación, la lascivia, la pornografía y otros más. Porque nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo. Eso dice la palabra. 1 Corintios 6:15 dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu, también del Espíritu Santo. Cuando caímos en problemas emocionales, no solo que nos roba el tiempo de Dios, que nos dio propósito para vivir aquí, sino que nos separa de la santidad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 13:4, eso sí lo vamos a leer textualmente. Hebreos 13:4. Sea honesto en todo el matrimonio y la cama conyugal sin mancha, porque Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Dios castigará.
Si nosotros creemos su palabra, si estamos claros que fuimos creados con un propósito, entonces debería al menos a nosotros hacernos pensar aquello. El libro de Proverbios nos dice, Proverbios 5, los versículos 3 al 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. O sea, nos vamos al infierno. Esto nos muestra que es muy serio vivir este tipo de inmoralidad. Y como Dios sabe que somos débiles, por eso su palabra siempre está diciendo, cuando llegues a ese punto, huye. No le des cabida, no le des soga a eso. A esta susceptibilidad de caer se suma nuestra rebeldía, la tentación del enemigo. Por eso Pablo dice o nos dijo que huyamos. Si no hacemos, pronto vamos a caer en las redes del pecado. Y cuando ya caemos y nos vemos en los problemas, tarde a veces nos arrepentimos y decimos, ¿por qué no escuché el consejo de Dios? ¿Por qué no hice caso y más bien di rienda suelta a mi corazón? Como dice su palabra, que el corazón es engañoso. Salomón nos dice que la mujer adúltera roba tu vida y pierdes y desprecias tus años de vida, tu reputación, tu familia, tus testimonios, tus hijos. Y lo más grave, te separas de Dios. Y aunque está hablando de la mujer, no vayan a pensar que solamente es ese lado. Esto es también para el hombre. Y eso no fue el propósito de Dios. Su propósito fue el que vivamos una intimidad completa y total con nuestra pareja hasta el fin de la vida. Ese es el propósito del cielo. El Evangelio de Mateo 26 y el versículo 41 dice, velad y orad para no caer en la tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, huir, porque vamos a caer. Si caemos con los amigos, si estamos en ese lugar, si nos vamos a ese lugar, etcétera, pronto vamos a caer. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, los versículos del 15 al 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la muerte tiene dos significados. Es el desorden, y ya para qué vivir, como dicen algunos, y la muerte es más allá. Es separado de Dios. Actualmente en nuestra naturaleza, la carne, más el desarrollo de la tecnología con los medios de comunicación, las promociones, más el marketing que conoce bien la debilidad del hombre. Ellos saben eso. Por eso que casi toda promoción de un producto, primero lo encontramos un cuerpo de una mujer casi sin ropa. Siempre están poniendo aquello. Y para las mujeres se han hecho canciones y escenas románticas para que caigan en las fantasías, que es el adulterio también de pensamiento, y que muchas veces no se ha querido entender aquello.
Por eso es que a ellas les gusta tener telenovelas y creen que eso no es malo. Muchas personas han dicho eso. Si no huimos de las tentaciones, vamos camino al pecado y este nos lleva a la muerte. Por eso, si no has recibido a Jesús de verdad, no vas a tener el apoyo del Espíritu Santo, porque Él no está en ti y no puede ayudarte. No va a poder tener limpio tu corazón y ahí es fácilmente meterse una aventura emocional, tanto para el hombre o para la mujer. Espero que nosotros, por el inmenso amor de Cristo, que vertió toda su sangre en la cruz por nosotros, tratemos de luchar por nuestra vida ordenada y tengamos cuidado, porque según los psicólogos, el pecado del sexo, la pornografía, es igual a la droga, al alcohol, que según estos son vías de escape de las personas ante la tensión de la sociedad actual. Con esto, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que se puede hacer porque es un problema que tiene que de alguna manera solucionar, tanto la droga, el alcohol como el sexo, etc. Pero la Biblia, la sociedad y la experiencia nos han mostrado que ir por ese lado destruimos los hogares y totalmente nos separamos de Dios. Este pecado que también ha traído la pornografía, obsesiona por lo prohibido. Dicen algunos que ni siquiera te hace vivir la aventura que buscas, pero este pecado está más en la mente del hombre que de las mujeres. Pero hay que tener cuidado y hay que buscar la manera de huir, porque esto es uno de los pecados que ronda mucho en estos tiempos. Muchas personas venimos a la iglesia y decimos cumplir con los ministerios encargados, pero a veces el corazón está en otro lugar, está cayendo en pecados de los que nosotros hemos hablado en esta mañana. Algunos tal vez se preguntan qué estoy haciendo, pero esto no solo es de ellos, de nosotros los líderes, sino también está en todos los que asistimos a la iglesia. Por eso es demasiado serio, es responsabilidad de nosotros enfrentar, especialmente dejando de lado aquello. Si pedimos perdón a Dios de corazón, vamos a lograr, porque Dios está para ayudarnos a nosotros. El Señor no solo mira las apariencias externas, de eso hemos dicho tantas cosas. Él mira nuestro corazón, Él sabe bien que nuestro corazón no está cumpliendo con la promesa que le hicimos a Él de seguirle a Él. Él sabe que estamos adulterando con la mente o materialmente. De esa forma, lo triste y lo más duro y lo más feo es que nosotros estamos burlándonos de ese ser más sublime y santo que es Dios. Podríamos hacer al presidente o cualquier otra persona, pero no a Dios. Si no le pides perdón a Dios, o no le pides que te ayude a vencer esta tentación por medio de la oración, pero con el corazón verdaderamente diciéndole que te ayude a vencer, y luego tú mismo pones tu voluntad para alcanzar y rechazar ese pensamiento en el nombre de Jesús, no vamos a poder. Debemos huir. Y recuerda que Jesús siempre está al lado tuyo, buscando darte la mano y ayudarte. Hagamos como hizo José, que vimos en la lectura de esta mañana, con la mujer de Potifar. Simplemente huyó, aunque hubo una mentira, y así caen muchas en el mundo. Más bien tienen que pagar las consecuencias los honestos. Él tuvo que pasar aquello.
pero porque si caemos será más difícil levantarnos. Por eso huye de cualquier tentación, no solamente sexual, y trata de mantener tu pureza para la honra de Dios, porque ese fue o ese es el propósito de Dios en nosotros. Concluyendo entonces, nuestro propósito al ser creados por Dios fue para la vida eterna, fue para salvarnos del pecado que cayeron nuestros primeros padres y así alcanzar la vida eterna. Luego para adorarle y amarle a Dios sobre todas las cosas. Y luego también a nuestros prójimos. Nosotros tenemos que dar testimonio de la vida. Nuestros prójimos, hemos dicho tantas veces, es como dice el original griego, es el próximo. El prójimo mío es mi mujer. Y luego mis hijos, luego las demás personas, mi trabajo, etc. Entonces, este es uno de los mandatos que Dios nos llama a nosotros, pero también nos llama a ser luz y sal de la tierra, a llevar a otras personas al reino de los cielos, y que también, como leímos ahora, hacer buenas obras. Pero estas obras no para ser salvos. Cuidado ahí a la equivocación porque se viene arrastrando de la iglesia tradicional aquello. Porque eso ya fuimos nosotros aceptados, los que aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos salvos sin la necesidad de obras. Ahora, como consecuencia de ser hijos de Dios, tenemos que hacer aquel tipo de obras. Eso es haber sido tú y yo creados con un propósito de Dios, del Dios soberano y del Dios del cielo. Querido hermano, querida hermana, pensemos bien que nosotros no somos cualquier persona aquí. Tú y yo fueron las manos de Dios, fue su voluntad que los creó en el vientre de nuestras madres. Y tú, por tanto, como dijo el Salmo, fue entretejido, Él con sus manos poderosas te hizo como eres, pero te dio un propósito. Y no lo debemos desechar, botarlo a un basurero, ese propósito de Él. Estamos llamados a ser sus hijos. Que Dios les bendiga. Pongámonos de pies para recibir la bendición de Dios que viene del libro de Proverbios. Capítulo 3, versículos del 5 al 7, y la palabra de Dios dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparta del mal. Que Dios te bendiga, hermano, porque ese es el propósito de Dios en ti. Amén. La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: